Muy buenos días. Dios los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder adorar juntos al Señor. Amén. Cantarle, exaltar su nombre. Y lo que cantábamos hace poco, esa es una realidad, ¿no? Toda lengua, toda rodilla, toda nación confesará que nuestro Señor está sobre todo. Amén. Y yo espero que eso esté sea una convicción en tu vida, que Él esté sobre ti como soberano. Quiero invitarte a orar conmigo, y si puedes ponerte sobre tus rodillas, pues eres bienvenido a hacerlo, para que Dios sea glorificado en gran manera esta mañana. Señor, debemos iniciar, Señor, reconociendo nuestra depravidad, Señor, ante un Dios glorioso, Señor. Un Dios santo, hermoso, majestuoso, Señor. Encima de todo, Señor. Dios, en tu santidad, Señor, es inmensa y grande, Señor, que deberíamos temblar, Señor, ante ti, Señor, presentándonos, Señor, como somos. Pero en tu misericordia, Señor, tú has visto la obra de Cristo en la cruz del Calvario y podemos entrar, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia. Y Dios, aquí estamos esta mañana para escuchar su voz, Señor, aplicar su palabra, y le agradecemos, Señor, el privilegio de congregarnos, el privilegio de abrir su palabra, de escuchar, Señor, de crecer en su nombre. Y oramos, Señor, porque no queremos, Señor, sabiduría humana, ni filosofía humana, ni entendimiento humano, ni simplemente, Señor, queremos escucharle a usted y que usted impacte profundamente con su palabra, con su poder y con su evangelio en nuestras vidas y transforme nuestros corazones para su gloria. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y quiero invitarles a ir en sus Biblias a Segunda de Reyes y estar en el capítulo 21. Vamos a tocar algunos textos aquí. Si tienes tu Biblia, pues quiero invitarte a leerla. No vamos a estar en Reyes, pero vamos a estar en Sofonías. Pero es importante porque estos versos van a darnos el contexto en el cual Sofonías trae su predicación. Sofonías es uno de los últimos profetas menores que Dios llama a proclamar su palabra a las tribus de Judá, al reino del sur. Y digo que es uno de los últimos porque cronológicamente Habacuc es el último, pero teológicamente Sofonías es el último y vamos a averiguar por qué, ¿no? Entonces, Habacuc tiene un tema central en su escrito. Son 3 capítulos muy sencillos y podemos dividirlo en 3 formas. Capítulo 1, juicio. Capítulo 2, juicio. Capítulo 3, juicio. Pero hay un gran paréntesis en el capítulo 3 en el que Dios muestra su gracia y su misericordia. Una vindicación, una restitución, una bendición para su pueblo, para los suyos. Básicamente el tema central de Sofonías es el día del Señor. Y este no es un tema nuevo para nosotros que hemos estado escuchando a los profetas menores por largo tiempo. Ya hemos escuchado esto en el capítulo 2 de Joel, la ira del Señor, el día del Señor. Lo escuchamos en Abdías, cuando hablaba acerca del día del Señor, en Amós, y lo hemos escuchado una y otra vez. Sofonías también tiene el mismo patrón que hemos visto en los profetas menores. El juicio de Dios, el castigo de Dios por el pecado, la llamada al arrepentimiento y la restitución y restauración de los suyos. Vemos eso una y otra vez. Antes de leer Segunda de Reyes, permíteme leerles el primer versículo del capítulo 1 de Sofonías, y la palabra de Dios dice así: Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalias, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces vayamos a Segunda de Reyes para que podamos entender el contexto en el que el profeta Sofonías está predicando. Nos acaba de mencionar una breve genealogía
de Sofonías, y él menciona que es descendiente de Ezequías, y pensamos que es el rey Ezequías, que habla Segunda de Reyes más atrás, pero él habla específicamente en los días del rey Josías. Pero miren, para que más o menos tengamos un contexto de cómo está el pueblo de Judá y Jerusalén, leamos el capítulo 21, versículo 3. Dice que Manasés, que era el rey que estaba en ese momento, tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. El versículo dice que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ya de por sí nos dice la condición espiritual del pueblo. Si sus líderes están mal, el pueblo también estaría llevando esas mismas implicaciones. Versículo 19 del capítulo 21, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Mira lo que dice el verso 20. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No solo el abuelo de Josías fue malo, un rey malo, también su papá fue un rey malo. Josías, de hecho, Amón es asesinado, eso te dice mucho de la condición espiritual del pueblo, y toma el control o poder Josías. Mira lo que dice el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Versículo 1, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y versículo 2 hace como un resumen, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hay un cambio. Y anduvo en todo el camino de su padre David y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es un resumen de la vida del rey Josías. Pero él no fue completamente bueno todo el tiempo. Empezó a los 8 años, pero esa es la edad de 18 años cuando están trabajando en el templo que encuentran la ley de Dios. Y cuando lee la ley de Dios, dice que Josías rompe sus vestiduras, quebranta por ver la condición de su pueblo. Si retrocedemos nuevamente al capítulo 21 con el rey Manasés, él permitió entrada de los ídolos. Es decir, el pueblo de Israel debería honrar y glorificar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Es lo que la ley en el Sinaí les decía, tenían que amar al Señor con todo su ser. Pero el pueblo permitió los ídolos en la nación y empezó en Manasés anteriormente, pero aquí con sus padres Manasés y Amón estaban permitiendo la idolatría en el pueblo de Israel. Cuando Josías encuentra la ley de Dios, lee la ley, escucha la ley, se quebranta en su corazón, se arrepiente. Y aquí en el capítulo 23 inician reformas en el pueblo. Si usted lee detenidamente el capítulo 23 va a encontrar un sinnúmero de acontecimientos. Empezaba a destruir los altares a los dioses, Baal, Moloch, etcétera, etcétera, Acera y todo aquel sincretismo religioso que había en el pueblo de Dios. ¿Sí? Importante, y esa es realmente una gran oración, una oración para mí, para los jóvenes de esta iglesia. Josías empezó a los 8 años, pero a los 18 años cuando se encontró con la ley de Dios, humilló y quebró su corazón. Y mi oración es que esto suceda también con los jóvenes de nuestra iglesia, que puedan encontrar la Escritura, aferrarse a la Escritura y haya una transformación radical y poderosa en la vida de estos jóvenes. Él es un joven también, tiene 18 años, tiene mucho poder. Sin embargo, al encontrarse desnudo ante la presencia y la palabra de Dios, quiebra su corazón, rompe sus vestiduras y empieza a hacer una reforma a la luz de la Escritura. Pero vamos a ver el versículo 21 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo celebren la Pascua al Señor, su Dios, como está escrito en el libro del pacto. No solamente escucha lo que tiene que hacer, empieza a poner en práctica la palabra de Dios. Versículo 22, en verdad que tal Pascua no se había celebrado de los días de los jueces. Eso es muy importante porque no hay aplicabilidad de la palabra de Dios, deberían estar haciendo eso.
24, Josías también quitó los adivinos y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se venían en la tierra de Judá y Jerusalén. Pero mira lo que dice el verso 26. Esto es importante. Verso 26. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira. Un momento. Pensemos en esto. El pueblo está cambiando sus ídolos. Josías está empujando una gran reforma. Es obvia. Están destruyendo los altares de estos dioses. ¿Por qué Dios no desiste? Solo encuentro una respuesta a esto. Que lo que el pueblo estaba haciendo era un cambio externo, pero no interno en su corazón. Al menos pienso que Josías como rey, como muchacho, lo estaba haciendo de corazón. Estaba siendo guiado por la palabra, sumiso a la autoridad del Señor, pero el pueblo estaba siguiendo las reformas, pero no su corazón. Por eso es importante, hermanos, para nosotros puede ser sumamente sencillo cambiar hábitos pecaminosos externamente. Pero necesitamos que la palabra de Dios fulmine en lo más profundo del corazón, que el evangelio cambie nuestra vida de adentro hacia afuera. Tenemos una distorsión del evangelio porque queremos cambiar lo externo y después cambiar lo interno. Necesitamos que el corazón sea transformado de piedra a un corazón de carne que ama al Señor con todo su corazón, y eso impacta lo que está fuera de mí. Mis decisiones, mis afectos, mis anhelos, mis deseos. Eso enseña que el pueblo no estaba arrepentido. Obvio, lo vemos en Sofonías, que pienso que Sofonías está un poco antes de la reforma del rey Josías. No quieren seguir al Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios enviaría a Sofonías a predicar? Es un Dios amoroso, es un Dios justo, un Dios santo, pero Él quiere advertirles para que se arrepientan de corazón. Esto debería impactar nuestros corazones porque Dios sabe el corazón de su pueblo. Dios sabe que esa reforma, aunque era lo correcto para hacer, las medidas necesarias, el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Me encanta el trabajo de Sofonías porque posiblemente el labor profético de Sofonías impulsó también con fuerza la reforma en los tiempos del rey Josías. Y sé que hay un remanente de Dios en el pueblo de Judá, como lo hay en nuestros tiempos. Pero si yo hago una rápida cuantificación, ¿cuántos se arrepintieron de verdad? Solo diríamos Josías. ¿Y eso desanimaría al predicador Sofonías? No, porque él había puesto su confianza en el Señor. Sofonías, de hecho, habla de un remanente que el Señor va a restituir. No es suficiente las reformas externas. Necesitan cambiar de corazón. Noten eso. Josías empezó a destruir los ídolos visibles, pero el pueblo decidió conservar los ídolos del corazón. ¿Cuántos ídolos habrán hoy en tu vida, hermano? Que puede ser que tú has destruido los ídolos visibles externos. Hemos vuelto el cristianismo un cristianismo por obra, salvación por obra. Moralismo, legalismo, lo que puedo hacer. Esa actuación de cristianismo. Pero los ídolos del corazón los conservamos, los llevamos con nosotros. No queremos tocarlos. Dios decidió, sin embargo, no desistir de su furor y su gran ira, porque habían dejado los ídolos del corazón. Hace como 5 años tuve el privilegio de visitar un parque en los Estados Unidos que se llama Yellowstone. Y visitamos varios lugares que son muy bonitos con mi familia, bonitos para ver. Ustedes van a ver algunas fotografías. De hecho, Yellowstone es un volcán, todo el parque. Y tú miras esto, bonito, los bisontes, y miras los geysers, y miras toda la naturaleza, y estás ahí. Pero noté algo mientras estaba en ese lugar. Primero, un montón de señales de advertencia, de no salirte del camino, de no tomar la travesía por tu cuenta, de no salirte del lugar de seguridad, ¿ok?
Llegamos en una de las visitas a un lugar donde había un letrero de osos y decían no seguir, o sea, porque por aquí van a aparecer osos. No creo que nosotros seríamos tan negligentes o insensatos de decir, que salgan pues, quiero ver al oso yogi. No haríamos eso. ¿Sí? Ninguno de nosotros haría eso. No nos meteríamos a ese sendero reconociendo que dice ahí, por este camino hay osos, te van a salir. De hecho, la gente que se aventura a hacer esto se prepara. Lleva equipo necesario para enfrentar si llegara a suceder un avistamiento de oso, no para enfrentarlo, sino para salvar tu vida. Llevan spray de pimienta para poder hacerlo. Eso es lo que noté, un montón de señas, no pases aquí, no pases por aquí. Pero noté algo más mientras andaba con Pastor Yara en estos lugares, me empezó a contar cuánta gente ha muerto en este lugar. Y parece absurdo que la gente vaya y muera en lugares como estos. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso a las advertencias de las señales. No se acerque a los bisontes. Y la gente va y los quiere tocar. Y el bisonte reacciona y los mata. Porque ellos no pueden ver muy bien. Solo miran a sombra. Y la gente se acerca y toca, el animal reacciona y los mata. No se salga del sendero. Aparecieron X tantos turistas con señas en sus cuerpos. Un oso los encontró. No se bajen del sendero a los geysers. Muertos, porque esos son químicos. Es ácido. Y esas historias dijeron, pero ¿por qué la gente es lenta para entender? Y Sofonías es ese letrero de Dios diciéndote, ten cuidado de cómo estás viviendo. Es la advertencia que Dios te está diciendo, no sigas por el camino que vas. Pero también esta advertencia tiene un clamor amoroso de parte de Dios, un Dios santo y justo que te dice, ven y arrepiéntete de tus pecados. Espero que tú puedas ver las señas de Dios, las señales. En una cultura como la nuestra, que menospreciamos la autoridad, miramos un rótulo que dice alto y lo pasamos. No nos detenemos. Miramos un rótulo que dice no virar en U, pero lo hacemos. Porque somos intrépidos, somos salvajes. Miramos un rótulo que dice no estacionar y nos estacionamos. Las advertencias de Dios. ¿Y saben por qué somos rápidos para ignorar la advertencia de Dios? Porque en el fondo nosotros creemos que la salvación es por obra. Al final del día Dios, Señor, por lo menos he hecho esto, ¿no? Le presentamos nuestro currículum vitae espiritual a Dios y le decimos, mira lo que he hecho, Señor. O sea, es cierto, transgredí tu ley, pasé los límites, que eso significa transgresión. Pasar los límites. E ignoré tu advertencia, pero Señor, somos brothers, déjala pasar. Esa camaradería que tenemos entre nosotros, creemos que existe con Dios, un Dios santo, un Dios justo que odia el pecado. ¿Sí? La prédica es sencilla porque son dos puntos principales que nacen de eso, de la advertencia que Dios te está dando. Dios te sigue advirtiendo. Cronológicamente, Habacuc está después de Sofonías. Pero el concepto teológico que tiene el libro de los 12 nos dice que Sofonías es la última advertencia que Dios le está dando a su pueblo para que se arrepienta. Quizás hoy esta prédica es para ti, para que advertirte de tu vida y te arrepientas de tu pecado. Dios aún nos sigue advirtiendo. Estás sentado ahí escuchando y Dios te está advirtiendo. Vayamos a Sofonías entonces. Dios quiere advertirnos y nos está llamando para que nos arrepintamos. Entonces, punto número 1, Dios aún nos sigue advirtiendo. Ese es un gran acto de amor de Dios, un Dios soberano, justo y santo, un Dios que hemos ofendido una y otra vez y sigue advirtiéndonos, sigue llamándonos a reconocerle como el Señor. Versículo 2, capítulo 1, puedes ir a tu Biblia, Sofonías, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, eliminaré
por completo toda de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Son palabras fuertes. El Señor viene con todo. ¿A qué te suena familiar este texto? Permítete lo leo nuevamente, solo pone atención. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré a hombre, animales, eliminaré las aves del cielo, los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. ¿A qué suena esto? Génesis capítulo 6, cuando Dios está hablando sobre el juicio que venía sobre esta generación. Una generación impía que no quería arrepentirse de sus pecados. Dios levanta a un profeta en este tiempo para predicar, provee el arca para salvación, que es un tipo de Cristo. Deciden ignorar las advertencias. De hecho, dice, hasta el día en que empezó a llover fue claro para ellos, pero era demasiado tarde. Es la advertencia que está dando Dios. El lenguaje que usa Sofonías es un lenguaje similar en Génesis 6, versículo 7. Jesús hace una mención de los días de Noé, que me parece fascinante mencionarlo ahorita. Mateo 24, 37 al 39. Porque como en los días de ¿quién? Dice, como en los días de Noé, dice Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Preguntémonos, ¿eso está mal entonces? No, el punto no es eso. El punto es que no estaba siendo prioridad Dios, que su corazón estaba desbocado a las cosas terrenales y carnales. Y dice que en los días de este tiempo son como los días de Noé. Ignoramos al Creador, ignoramos su ley, queremos vivir bajo nuestra propia ley. Será como en esos días, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dios te está advirtiendo. No puedes llegar a presentarte delante de Él y decir, nadie me dijo nada. No sabes, Señor, que tú odiabas el pecado. Escuché por ahí predicadores decir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces yo dije, me ama a mí, no es mi culpa, eres culpable. Señor, pero mi abuelita me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, me agarró a su fe. Fue personal, debes creer, no si tu abuelita cree. Porque en esos días serán como los días de Noé. ¿Cómo son los días de Noé? Mira lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, motivaciones, deseos, anhelos, afectos, de los pensamientos de su corazón, las motivaciones más profundas, esa es la realidad del ser. Ese es el hombre real. Dice que toda intención, anhelo, afectos, deseos, pensamientos de su corazón, el motor de esta generación, era solo siempre hacer que el mal. Se casaban, comían, bebían. Ellos eran sus propios dioses, sus propios ídolos, complaciéndose a sí mismos. El problema no es casarse, el problema no es comer, el problema no es beber, el problema es que su corazón está íngrememente puesto en ellos mismos. Dios nos está advirtiendo de la magnitud de su juicio. Un juicio que sería llevado a cabo cuando Babilonia exiliara al pueblo de Judá. Pero tiene una visión a largo plazo en la venida del Señor. Dios sigue advirtiendo. Dios nos advierte de la magnitud de su juicio. Jesús dice que será como los días de Noé. Y Génesis 6 nos dice que el corazón del hombre
era para sí mismo, deleitándose en las cosas de él mismo, no priorizando al Señor. ¿Se parece o no se parece a estos días? Que los hombres prefieren almacenar riquezas temporales que preocuparse por cosas eternas. Mira los bares cómo se llenan. Viniendo para acá hay ciertos lugares, establecimientos donde lavan carros, full de gente lavando sus vehículos. Y no estoy diciendo que eso está mal, ¿ok? Estoy diciendo, pero eso es una prioridad para ellos. Están cuidando su inversión. ¿Cuánta gente le pone seguro a sus casas, a sus ingresos, pero descuidan lo más importante, su alma? ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos porque nuestros hijos estudian en el mejor colegio? Nos sacrificamos y dejamos un montón de cosas por hacer para que ellos tengan, y decimos, una buena educación para que ellos puedan ser alguien cuando salgan del colegio, pero no nos preocupamos por su alma. Siguen siendo los días de Noé, comiendo, bebiendo, celebrando. La prioridad del hombre, lo propio de su corazón, está saliendo a flote, sus anhelos, deseos, afectos. Pero Dios nos advierte en su misericordia de la magnitud de su juicio. ¿Ve? Dios nos advierte y nos recuerda que el juicio es por pecado. Él no está siendo caprichoso como Dios. Él nos está diciendo, el juicio que viene es por pecado. Mira lo que dice el verso 17 del capítulo 1 de Sofonías. Capítulo 1, versículo 17. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado en contra del Señor. Han pecado contra el Señor. Dios nos advierte a nosotros, y esa es una advertencia grande de amor. No son líneas pequeñas que firmamos y decimos, no sabía que eso estaba ahí. Te está diciendo que Dios va a juzgarte por tu pecado, por tu corazón. Dios va a juzgar. ¿Qué clase de pecado está juzgando Dios aquí? El mismo que juzgó en Génesis 6. Los ídolos del corazón. Tú miras eso en el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Jesús empieza su juicio en casa, pero no se queda ahí. Capítulo 2 de Sofonías, Dios juzga a las naciones. Pero Dios llama al pueblo que han pecado en contra de Dios y empieza a decir, exterminaré de este lugar el remanente de Baal. Y los nombres de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes, está apuntando a la idolatría. Aquí podríamos decir, gracias a Dios yo no soy idólatra. Yo no tengo una estatua en mi casa. No está hablando de eso. Está hablando del corazón. Porque recuerda que en la reforma de Josías quebraron todos los ídolos, pero no se arrepintieron de su corazón. Tú puedes hacer muchas cosas externamente, moral, legalmente, pero tu corazón sigue amando los deleites de este mundo, los placeres de este mundo. Quizás, aunque cambias muchas cosas en tu vida y tu rutina, el Dios al que adoras eres tú mismo. Exterminaré, dice, versículo 5, exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor. Pero dice, y juran también, dice, por Milcom, el que me salga mejor. Le rezo a Jesús, le rezo a María, a ver, el que me resuelva, el que me resuelva. Le voy a poner mi manta a San Judas Tadeo, el que me resuelva. Sincretismo, es una mezcla, eso no es cristianismo. El que me resuelva, a ese voy a adorar. Idolatría. J.C. Riley decía, la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al Trino Dios y a Él únicamente es dado a alguna de sus criaturas
o a alguna invención de sus criaturas. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y permíteme hacer una aseveración quizás exagerada, pero cada segundo quizás tú estás creando o alimentando tu ídolo. Ídolos en el corazón. En lugar de adorar a Dios, estás adorando algo. Incluso puede ser una imagen de Dios errónea, y eso es idolatría. Martyn Lloyd-Jones decía, ¿qué es idolatría? La manera más fácil de definirla es esta. Un ídolo es cualquier cosa en nuestras vidas, en nuestra vida, que ocupa el lugar que debería ocupar Dios únicamente. Cualquier cosa que ocupa una posición controladora. ¿Cuántos habemos aquí que somos esclavos a algún tipo de gusto o algún tipo de vicio? La cultura general evangélica le llamaría a eso pecados, ¿no? Demonios, de alcoholismo, pero el ídolo ahí eres tú. Tú eres el centro. El problema no es el alcohol, eso es algo externo. El problema está en tu corazón. Tú amas el licor más que amas al Señor. Tú amas sentirte así, fundido por el alcohol, en lugar de descansar y confiar en el Señor. Hemos puesto algo más en lugar de Dios. Y a veces somos atrevidos y queremos poner a Dios más algo más. Eso es idolatría. Algo más que debería ocupar únicamente el lugar de Dios. Una posición de controladora en mi vida, ese es un ídolo. El mismo Martyn Lloyd-Jones decía, tiendo a pensar de que el mayor ídolo en la vida de un hombre es el yo. De ahí vas a ver los demás ídolos. Ahora déjame preguntarte, ¿qué te causa confort? ¿Qué te causa o qué te da seguridad? ¿A qué le das tu tiempo, tus minutos, tu vida, tus pensamientos? ¿En qué estás invirtiendo hoy? Eso posiblemente es tu ídolo. Spurgeon decía, podemos poner ídolos a nuestro ocio. Es mi tiempo. Puede ser un ídolo nuestra vocación, nuestro trabajo, y eso es un ídolo de los nicaragüenses. ¿Cuánta gente no va a la iglesia porque su trabajo es más importante? Eso es un ídolo. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque viene un tío de afuera, porque es su tío? Y su tío, pues es su tío, y hay que pasearlo. Entonces no voy a ir a la iglesia el domingo porque es más importante mi tío o mi abuelita. ¿Cuánta gente le pone más atención al consejo de su familia en lugar del consejo que le da Dios en la Escritura? Es un ídolo. Estás poniendo algo más en tu corazón. Quizás hoy tú eres tu ídolo. Quizás hoy tus hijos son un ídolo. Quizás hoy tu cónyuge es un ídolo. Hacemos ídolo de todos. Todo lo que nos dé comodidad, todo lo que nos dé seguridad, todo lo que nos dé estabilidad, todo lo que nos dé reconocimiento, todo lo que nos dé identidad. Y trabajamos en pos de alimentar este ídolo. ¿Por qué las redes sociales son tan peligrosas? Están mostrando los ídolos en nuestros corazones. Ponemos una foto para que la gente nos dé like, queremos reconocimiento. Ahí está el ídolo, tú eres el ídolo en tu propia vida. Y Dios dice que castigará porque hemos pecado en contra de Dios. Y la idolatría, hasta donde yo sé, sigue siendo pecado. ¿Cuál es la causa de la idolatría? A.C. Riley daba una respuesta muy sencilla. La corrupción del corazón del hombre, punto. Todos de nosotros aquí somos idólatras en potencia. Deberíamos de ser adoradores, ¿no? Pero somos idólatras. Incluso tener un conocimiento acertado, correcto de Dios podría ser un ídolo, porque lo quiero usar para mi conveniencia. Cuando escuchamos en las iglesias, ata, desata, eso es un ídolo.
Tienen una imagen de Dios errónea y usan esa imagen y conocimiento de Dios para aplicarla a su vida. Lo que es conveniente para mí. Ato y desato salud para mi vida. Y si Dios quiere que te enfermes, tengo un ídolo. Puede ser cosas correctas, pero aplicación incorrecta. Eso crea un ídolo en el corazón. ¿Qué tipo de pecados entonces Dios iba a juzgar? Pecados de idolatría. Mira el versículo 1:9. Aquel día castigaré a todos los que salgan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y engaño, en lugar de amar. No, mira qué interesante. La idolatría nos enseña que no estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Y la idolatría va a llevarnos a muchas cosas. Por tal de proteger mi ídolo, mi yo, mi estatus, vamos a hacer cosas terribles. Y es lo que el texto enseña. La violencia, ¿de dónde estaba saliendo? De la idolatría de su corazón. No es por casualidad de que Latinoamérica somos países bastante violentos. Es la idolatría del corazón. Dios condena la violencia y el engaño. ¿Qué más va a condenar Dios como pecado? El menosprecio al carácter de Dios. Capítulo 1, versículo 12, la parte final. Dice que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Es decir, Dios no nos va a castigar. ¿Se recuerdan en la segunda epístola del apóstol Pedro? Capítulo 3, del verso 3 en adelante. Y vendrán, dice, engañadores, diciéndoles a ustedes que el Señor no va a volver. Pero el énfasis de Pedro es recalcar la venida del Señor en juicio. Ya no por agua como en Génesis 6, pero por fuego. El pecado del engaño, la violencia, el menosprecio al carácter de Dios. Mira el menosprecio al carácter de Dios en el capítulo 3 de Sofonías, versículo 1 al 2. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Versículo 2 del capítulo 3 dice, no escuchó la voz. ¿De quién? De Dios. Ni aceptó la corrección de Dios. Ni confió en el Señor. Ni se acercó a Dios. Mira clase de descripción de nuestro tiempo actual. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente no quiere aceptar la corrección de Dios. La gente no quiere confiar en el Señor. La gente no quiere acercarse a Dios. Un menosprecio al carácter de Dios. Dios no solamente juzgará a los suyos, juzgará a las naciones. Y en el capítulo 2, versículo 5, habla sobre las tierras de los filisteos, un lugar que estaba al oeste. En el versículo 8 habla de Moab y más adelante habla de Amón, lugares que estaban al este. En el versículo 12 del capítulo 2 habla de los etíopes, un lugar que estaba al sur. Y en el siguiente versículo habla de los asirios, un lugar que estaba al norte. Estas descripciones gráficas del profeta es para indicarnos el juicio parejo sobre las naciones. Dios juzgará a las naciones. ¿De qué las juzgará? Capítulo 2, versículo 10. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo. Porque han enfrentado y se han engrandecido sobre el pueblo de Dios. Su orgullo y la violencia en contra de los hijos de Dios. No solamente eso, mira lo que dice el capítulo 2, versículo 15. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, es decir, se jactaba de su posición, se jactaba de su fortaleza, de su confianza, de su poderío. Está hablando de Asiria, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. El orgullo en el corazón de las naciones que no quieren doblegarse ante el Señor. ¿Y sabe lo que nos enseña el verso 8 del capítulo 3? Toda lengua se doblará. Toda lengua se doblará. Y confesará que Jesús es el Señor. El mal entendimiento de este texto nos ha obligado a pensar de que toda la gente será salva. Pero tanto Filipenses como Sofonías 3 nos está hablando de que toda lengua confesará al Señor, lo quiera o no.
Los hijos de Dios gustosamente, dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, anhelamos ese día, dice, y nos postraremos ante nuestro Señor, y las naciones que han rechazado a Cristo serán doblegadas por el poder de Dios. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En la victoria de Cristo o en el juicio del Señor sobre estas naciones, pero todos confesarán que Él es el Señor. ¿Cómo lo quieres hacer tú? ¿Por medio de la justificación de Cristo o por medio de la justa ira de Dios sobre ti? Por el orgullo. El Señor nos advierte que su gran día está cercano. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 14. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, cercano, ya viene, ya está próximo. Una vez más, Pedro dice, no escuchen a los engañadores que quieren confundirles, el día del Señor viene. Versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. El día del Señor está cerca. Y lo que estás experimentando hoy se llama paciencia de Dios. Pero Dios te sigue advirtiendo que el día está cerca. El día del Señor está cerca. ¿Qué clase de día será? ¿Cómo será ese día? ¿Será que podemos librarnos de ese día? Mira lo que dice el verso 3:15 del capítulo 1. Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas, de tinieblas y densas sombras. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra. Me parece fascinante que Sofonías menciona 6 días. Lo antitético de Génesis 1. En el día 1 Dios lo que había hecho era bueno, pero en el día del juicio de Dios dice que serán días de llorar. Si la gente hace caso a rótulos, o la gente sensata hace caso a rótulos, donde sale y dice, no sigas por aquí porque te va a salir un oso, y dices, no, ni quiera Dios. Pero somos negligentes porque pensamos que podemos encontrarnos con un Dios vivo, con el Dios santo y justo. Creería que si yo te digo, sigue este camino, pero ahí hay osos, usted decía, no, ni quiera Dios, no quiero pasar por ahí. Pero mira la terquedad de nuestros corazones. Miramos el peligro de un oso y decimos, no paso. Y la santidad de Dios es más feroz que la garra de un oso. Y aún así te atreverías a acercarte al Dios justo en tu propia justicia y fuerza en el día del Señor. Dios te eliminará por completo. Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios te está advirtiendo, no sigas por ese camino. No sigas por ahí. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Versículo 11, dado que los que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa en obediencia a Dios? El día del Señor debe darte pavor si tú estás enfrentando este día sin Cristo, pero debe darte ánimo a nosotros. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo cielos nuevos y tierra nueva, que Él ha prometido, un mundo lleno de justicia. Dios te sigue advirtiendo. Te sigue advirtiendo. El Señor nos advierte que su juicio será riguroso. Capítulo 1, versículo 12. Y sucederá en aquel tiempo
que yo, dice el Señor, escudriñaré a Jerusalén con lámparas. No podrás esconderte delante de Dios. ¿Por qué tenemos esa imagen falsa de que podremos engañar a Dios? Ahorita no lo engañas. Él sabe lo que está en tu corazón y en tu mente. Conoce en los deleites pecaminosos de tu corazón. O sea, tratas de engañar a un Dios santo, estás expuesto. Ahí donde estás sentado y aquí donde estoy yo de pie, estoy expuesto ante un Dios santo, que te hace pensar que puedes engañar a un Dios sumamente justo y bueno, sumamente santo. Te está advirtiendo, no sigas jugando a lo que estás jugando. Terrible cosa es, dice Hebreos, caer en manos del Dios vivo. No está siendo negligente, no está ocultando lo que va a pasar, está diciéndonos abiertamente, si sigues por ese camino, esto va a pasar. Y eso se llama amor, eso es advertirnos a nosotros para que abandonemos nuestros caminos depravados y nos volvamos al Señor. Dice que Él escudriñará con lámparas, estarás bajo el lente de Dios. ¿Qué traerás ante Él? Tu justicia, tus obras, tu moralidad, un currículum diciendo que eres excelente cristiano por las cosas que hacías externamente, pero tu corazón estaba lejos del Señor. Estás expuesto, es decir, no tienes excusa ante un Dios santo. Te está advirtiendo que no hay excusa. Pero no solamente te advierte que no tienes excusa, tampoco tienes defensa. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 18. Ni tu plata ni tu oro podrán librarte en aquel día de la ira del Señor. ¿A qué estás aferrado tú hoy? Que piensas que pueda librarte en el día del juicio. Tus recursos, tu posición, tu título, tu apellido. ¿A qué estás aferrado hoy? Dios no solamente está diciendo que no tienes excusa. Por eso el versículo 7 dice, calla delante de la presencia del Señor, porque estás siendo expuesto. No tienes excusa y no tienes con qué defenderte. El Señor nos advierte que no tenemos excusa, pero tampoco tenemos defensa. Ni tu plata ni tu oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida. ¿Cómo te piensas presentar delante de Dios? Hermanos, Dios sigue hablando, Dios sigue advirtiéndote. No sigas abusando de la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. Está dándole tiempo para que se arrepientan de sus pecados. Te está advirtiendo amorosamente. Viene el juicio y está cerca. Y no podrás en tus fuerzas. Tu moralismo, legalismo y capacidad religiosa no podrá con lo que viene. No tienes la capacidad para enfrentar a un Dios santo. Pero mira la misericordia de Dios. No solo nos presenta lo que viene, nos da una llamada y un clamor amoroso para nosotros a arrepentirnos. Capítulo 2, versículo 1. Congréguense, únanse, reúnanse, júntense, congréguense, oh nación sin pudor. Y les voy a leer la Nueva Versión Internacional porque dice así: humíllate hasta el polvo, nación desvergonzada. ¿Qué está diciendo Dios? Humíllense ante el gran poder de Dios, dice Pedro también. Humíllate ante el gran poder de Dios. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Humíllate, iglesia. Hazlo antes que se cumpla lo que se ha determinado. Dios está siendo amorosamente paciente contigo para que te arrepientas de tus pecados. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna. Antes de que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes de que venga sobre ti el día de la ira del Señor, porque vendrá. Ese día vendrá. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Busquen al Señor. En Isaías capítulo 55, el verso 6 al 8 dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado.
Busquen al Señor. Quizás nos dificulta esto entenderlo porque tenemos en nuestra mente impresa del cristianismo cultural en el que vivimos, de que Dios anda tocando las puertas. ¿Me dejas entrar a tu casa? ¿Quieres recibirme a mí como Jesús, como tu Salvador? Te prometo salud, riquezas. Es un Dios justo y santo. Si quieres una vívida ilustración de Jesús, es el hombre que patea tu puerta y te saca el pelo, porque te ama. Pero es santo y justo. Y tiene su nombre en alto. ¿Por qué tenemos esa actitud de que Dios tiene que perseguirme? Tú eres el ídolo en tu corazón, que piensa que tú mereces todo. Busquen al Señor mientras puedas encontrarlos. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos. Inmediatamente hacemos una transferencia. Bueno, yo no soy tan malvado. Yo no soy un asesino. Yo no soy un ladrón. Yo vivo, bien. O sea, tal vez voy a aceptarle que soy pecador, pero no soy malvado. Poner un ídolo en el lugar de Dios, eso es lo más malvado que puedes hacer. Eres malvado. Eres malvado. Que has puesto algo más en el lugar de Dios. Eso es malvado. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, iglesia, vuélvete al Señor, porque Él perdonará con generosidad. Dios sigue advirtiéndonos y Dios sigue llamando. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor. Dios justo. Hay una imagen de Dios aquí fascinante en Sofonías 3, versículo 7. Muestra el corazón de Dios. Ciertamente me temerás. Mira lo que Dios está diciendo. Dije, ciertamente me temerás y aceptarás mi corrección. Entonces no será destruida su morada. A pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Como en los días de Noé. Despreciamos la advertencia de Dios. Despreciamos la solución de Dios. Como en los días de Sofonías. Dios sigue advirtiendo y Dios sigue llamando al arrepentimiento. Aún sabiendo Dios que su pueblo iba a negarle. 5 o 4 reyes después vendría en el 587 a.C., si no mal recuerdo, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, a tomar a Judá. La disciplina de Dios. Dios está cumpliendo su palabra. Dios te sigue llamando al arrepentimiento. Dios te sigue advirtiendo. El día del Señor se acerca. ¿Cómo enfrentarás ese día? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Pon tu esperanza y tu confianza en Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Iglesia, pensamos que nuestras acciones, porque podemos manejar lo que hacemos o podemos hacer ciertas cosas que parecen correctas o que están en el estándar moral y pensamos todo está bien conmigo. Examina tu corazón. Hoy estás ahí sentado y quizás estás siguiendo un ídolo de tu corazón. Y Dios aborrece la idolatría. Y aborrece el pecado, no solamente el objeto de nuestra adoración o nuestra idolatría. A nosotros, porque somos nosotros que estamos poniendo nuestra mirada en algo más que no es el Señor. Examina tu corazón, porque Dios lo hará con lupa. Y no tendrás excusa y no tendrás defensa. Sin embargo, Dios te llama al arrepentimiento. Humíllense hasta el polvo, busquen al Señor, busquen la humildad, busquen la justicia. Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy, dice, manso y humilde de corazón. Busquen la humildad, busquen la justicia. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor.
Estamos maravillados, atónitos, perplejos de nuestro comportamiento, Señor. De ignorar, Señor, tu advertencia repetidas veces, Señor. Dios, mi oración es que podamos atender correctamente a tu llamado, Señor. No estás jugando a ser Dios. Tu palabra dice que el día de la ira se acerca. Un día de dolor, un día de oscuridad, Señor. Tú dejarás caer tu juicio, Señor, sobre las naciones, sobre las iglesias, Señor. Y hay temor en mi corazón, Señor, de no pasar por alto tu advertencia. Pedro dice, sabiendo que tú regresas, Señor. Vivamos, Señor, una vida que te agrada a ti, que te glorifica a ti, Señor. Oro, Señor, por la iglesia, por tus hijos, Señor, por mis hermanos, para que puedan vivir una vida que glorifica y honra tu nombre. No son muchos años los que nos quedan en esta tierra, pero que podamos vivir años significativos pensando en la eternidad, Señor. Que valoremos más, Señor, tu obra, tu reino, vivir para tu gloria, que las cosas temporales de este mundo. Señor, oramos por nuestra nación, un país idólatra. Y no solo por su contexto de catolicismo, todos estamos empeñados en seguir algo más. Señor, vuelve, Señor, nuestro rostro a ti, que pongamos nuestra mirada solamente en ti, nos aferremos a ti, nuestra confianza está en ti. Quizás hoy, Señor, el ídolo somos nosotros mismos, o nuestra familia, o nuestros recursos, o nuestro trabajo, porque estamos agarrados a eso y pensamos que esa es nuestra seguridad. Señor, muéstranos, Señor, lo frágiles que somos y la necesidad tan grande que tenemos de aferrarnos a ti. Busquemos de ti, que te anhelemos a ti. Como el salmista decía, como el ciervo brama por las aguas, así está mi alma jadeante de ti. Señor, bendiga nuestra nación, Señor. Perdone, Señor, y tenga misericordia de los predicadores que predican otra cosa menos a Cristo. Que han llamado muchas cosas por nombres cerrados, Señor, y no predican el Evangelio. Que no quieren llamar pecado, pecado, y no quieren llamar al infierno, infierno. No quieren llamar a ti santo, justo. Perdone, Señor. Perdone al gobierno, Señor. Tenga misericordia de nuestros gobernantes, corruptos, paganos. Tenga misericordia de los empresarios de nuestro país, corruptos, Señor. Tenga misericordia, Señor. Pero empecemos por casa, reconociendo nuestro pecado ante ti, destruyendo los ídolos de corazón para amarte a ti con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Gracias, Dios, por tu advertencia, y gracias, Señor, por tu llamado constante a arrepentirnos de nuestros pecados. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre exaltado por sobre todas las cosas, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.